Fausto, bueno, ¿cómo estás viendo la noticia esta de Guzmán enviando la señal y la misión a Washington para cerrar el acuerdo con el fondo? Dice que tiene el respaldo de Cristina ahora antes del 22 de diciembre. Me parece que es buena noticia. No tiene tiempo, el gobierno no tiene reservas y no tiene tiempo para pagar al FMI nada. Este año se gastó 7.500 millones de dólares más o menos en pagar al FMI. Por las elecciones, porque no querían llegar a un acuerdo antes de las elecciones, y ahora resulta que tenés menos de 3.000 millones de reservas, lo dijiste vos ahí, y vencimientos de 2.000 millones de dólares con el FMI en diciembre, 1.000 millones en enero y febrero, y otros 2.800, casi 3.000 millones en marzo. O sea que no te alcanza el dinero para pagar al FMI. Cuanto antes hagas el acuerdo, mejor. Creo que el tema, para mí, sí, el tema fundamental ahí no es el ajuste fiscal, es el tema cambiario, que decía Claudio antes. 3% de devaluación, seguir en la inflación tampoco alcanza. O sea, no está resolviendo el problema. El problema de la escasez de reservas en Argentina no es un problema de escasez de dólares, es un problema de escasez de dólares a 100 pesos. Ese es el gran problema. Ahora, yo lo que planteaba, y no sé si coincidís, Fausto, que acá la discusión, viste que en medio de la fragilidad y en medio de un banco central que está totalmente en rojo, se generan todo tipo de versiones, ¿no? Esta semana la versión de los plazos fijos en dólares, que no sé si coincidirás conmigo, ese hoy no es el problema, más allá de que se ha acelerado la salida de dólares, pero sí el problema de la Argentina es a qué nivel de tipo de cambio, a qué nivel de inflación va a estabilizar en los próximos meses. Exactamente, ese es el problema. El problema que estás teniendo hoy es que la brecha cambiaria es muy amplia, tenés 100% de brecha, el dólar paralelo es muy alto en términos históricos, y el dólar oficial es muy barato. Si vos me dijeras cuál sería el tipo de cambio real de equilibrio histórico hoy, estaría entre los 130, 140 pesos, 150, porque 150 suponiendo un efecto inflacionario después de corregir. Ese sería el tipo de cambio de equilibrio histórico. Pero el mercado está descontando 200 pesos. 200 pesos, para ponerlo en perspectiva, es el valor que tuvimos en abril del 2002. ¿Te acuerdas cuando llegó 4 pesos el tipo de cambio y después empezó a bajar? Ese valor ha traído hoy es 200 pesos. Es decir, el valor de pico de crisis 2002. Sí. Ahora bien, hay dos interpretaciones ahí. O ese tipo de cambio está alto o el mercado está viendo algo diferente. Y el mercado tiene muchas razones para decir, bueno, sí, está bien, está medio alto, pero yo lo que veo ahí es que tenés una emisión monetaria potencial enorme. La inflación puede ser más alta o muchísimo más alta porque tenés un montón de inflación coagulada o escondida en el LELIQs, en el instrumento de pesos. Y todos los precios regulados que tenés que liberar. Y todos los precios regulados que tenés que liberar. Entonces, si vos tenés que corregir las tarifas, tenés que corregir el dólar, tenés que resolver el patrimonio del Banco Central, olvídate que la inflación no es 50%, estás hablando de una inflación mucho más alta y por lo tanto el tipo de cambio no es 150 ni 200, es más alto. Entonces, el gobierno necesita, no es un problema de falta de dólares físicos, es un problema de precios y de claridad de dónde vas a terminar las cosas. ¿Qué vas a hacer con el Banco Central? ¿Qué vas a hacer con las LELIQs? ¿Qué vas a hacer con el tipo de cambio? ¿Con la inflación? Esas preguntas hoy están sin respuesta, ¿no? Te pregunto una breve. ¿El escenario óptimo para el gobierno sería estabilizar los dólares alternativos en términos reales en este valor? Es decir, que en el futuro no suban esos dólares de 200 más que la inflación y llevar más rápido el dólar de abajo, el dólar de 100 pesos. Yo creo que eso sería una y salida. bancarse 6 meses de una inflación mayor al 50, pero no muchísimo mayor. Exactamente. Yo lo que creo es que si vos tratás de estabilizar la inflación con el dólar, estás pifiándole con el instrumento porque el dólar hoy como ancla inflacionaria es una herramienta que sin filo. Además, el FMI no te deja. No te deja. El FMI, si algo tiene claro, es que no puedes usar más el dólar como ancla inflacionaria. Es que no tienes reservas, porque para poder usar el dólar como ancla inflacionaria tienes que usar las reservas, pero las reservas no las puedes usar. Entonces no es un instrumento creíble, porque entonces lo otro que te queda es el cepo, pero esa pone cepo. Ya lo de las cuotas ya es síntoma de no se me ocurrió más, no tengo dónde cerrar más el mercado cambiario. Así que mi sensación es que el gobierno va a tener que elegir una batalla, o el dólar o la inflación. Vamos a hablar un poquito de política, pero coincidís un poco lo que estaba planteando Fausto Loser. Sí, que hay un fondo que, dice Loser, está comprendiendo el estrecho margen de maniobra que tiene Argentina. Sí, yo creo que eso es cierto, pero también me imagino al FMI pidiéndote alguna solución al problema. O sea, porque vos, yo quiero, si no lo haces gradualmente, si vas a corregir el tipo de cambio gradualmente, el oficial, tenés que asegurarte de corregir y cerrar la brecha. Si no la cerrás la brecha y no generás credibilidad en otros ámbitos, como dijo al final, te banco en lo cambiario, pero en lo fiscal mostrame cómo vas a ajustar más en lo fiscal. El Banco Central. Ojo, el patrimonio patrimonio del Banco Central tenés un desbole ahí que es
hoy pensá que este año vas a terminar con un déficit cuasi fiscal de 3,5 puntos del PBI, lo mismo que el primario. Pagaste 1.3 billones de pesos, 1.3 billones de pesos de interés del ELIX. Claro, este lo mismo año. que el déficit primario. O sea, y el año que viene a este ritmo, el déficit del Banco Central va a ser más grande que el déficit del Tesoro. Y estás planteando que no querés licuar todo con una devaluación, porque eso termina siempre, como terminó con el gobierno anterior, licuado por una devaluación. Exactamente. Pero estás planteando que no querés hacer eso. Entonces, si no querés hacer eso, tenés que ser muy prolijo en otras cosas. Tenés que ser muy prolijo en eso, tenés que pensar alguna solución con las LELIQs. Por ahí las LELIQs podés cambiarla por bono del Tesoro, ponerlas en el FGS. No, hay varias opciones que se podrían hacer, pero tenés que plantear alguna solución para que el modelo cierre. Si solamente vas a lo evaluatorio, lo que dice Claudio Loser, o se te va todo al demonio, o terminás un esquema como el que estás en la situación actual hoy en 6 meses. Es decir, la clave es que el FMI actúe como estabilizador y no como agravante del problema, digamos, en este contexto. Y una de las cuestiones que está pidiendo, que es colateral, pero forma parte de esto que estamos hablando, es una suba de la tasa de interés, algo que el gobierno viene negando, pero el crawling peg de esta mini devaluación diaria debe ir acompañado, según el Fondo Monetario, de una suba de la tasa de interés, que bueno, que por ahora se mantiene constante y por debajo justamente de la inflación. Bueno, ese escenario también debería terminar. Dame la información que tenés de lo que está pasando en este momento en el mercado cambiario. Bueno, un mercado que está más relajado respecto de los últimos días, por lo que comentábamos al principio del programa, la expectativa de un pronto acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el viaje del equipo económico, o parte del equipo económico a Washington. En este momento lo que tenemos es un dólar paralelo en 201 pesos, son 50 centavos por debajo del día de ayer. Los dólares financieros libres, 213, 214 pesos. Ahí también hay una baja, el máximo el día de ayer a 217, ahora el máximo está en 214 pesos. Una leve caída del riesgo país, una bolsa que está subiendo 5% y bonos argentinos que cotizan también en Wall Street con subas de entre 3 a 4%. Te digo que es un mercado que comparado con lo que venía, sobre todo en lo que son los precios de los bonos, bueno, mucho mejor es el mercado cambiario. Venía un derrumbe total de liquidación, es decir, de desconfianza absoluta, que no se traducía en el mercado cambiario porque hay cepo por todos lados. Pero, bueno, vamos a ver si vos ves algún margen para que puedan bajar los dólares alternativos en blanco, o eso requiere, ahí no lo, pues como vos decías, son niveles altos. Yo no lo veo. No lo veo así. Vos decís a lo que puede apostar el gobierno, que sería el mejor escenario, es que se mantengan y que se los vaya comiendo la inflación, que Claro, lo vaya... porque, otra vez, el problema no es el dólar acá, el problema es el peso. Claro. Entonces, cuando decís, mirás el diagnóstico del peso, decís, che, acá puede haber mucha emisión monetaria. ¿Cuánto va a ser la emisión monetaria de aquí a fin de año? Estamos hablando del rango de los 800.000 millones de pesos para financiar aguinaldos, salarios, etc. ¿Qué va a pasar con la tasa de interés? Una muy buena pregunta que hizo Claudio. Están pidiendo que suba la tasa de interés, pero si yo subo la tasa de interés, el Banco Central tiene un déficit cuantificable aún más grande. Entonces, empezar a tener estos problemas que no tienen respuesta, y si vos como inversor, como tenedor de activos financieros, no tenés respuesta sobre eso, te quedás en el arco, digamos, todos atrás, defender la posición financiera, que es en dólares. Hasta ahora es muy importante para el gobierno que no se le muevan los depósitos en pesos, pese a que están perdiendo con la inflación y con los dólares libres. Si vos empezás a mover más rápido el dólar oficial, los depósitos en pesos van a perder frente a todo. Frente a la inflación, el dólar libre y obviamente el dólar oficial. Bueno, ahí tiene un problema también el gobierno. Por eso que el FMI muy probablemente esté pidiendo suban algo la tasa de interés para que no se muevan los depósitos en pesos. Si llegan a mover los depósitos en pesos, es decir, no hay ningún problema, van a tener los pesos. Porque está lleno de pesos la Argentina, el Banco Central emite todo lo que sea. Más pesos. El problema es que esos depósitos en pesos, si no se quedan ahí quietitos, que por suerte en los últimos meses están bastante estabilizados, los depósitos minoristas por ahí están saliendo un poquito a cuentagotas al dólar. El problema es que ese es el combustible para la brecha si no estabilizás. Que la gente agarre y en vez de tener el depósito y el ahorro en pesos, que es el ahorro que queda en pesos en la Argentina, se vaya al dólar. Y además tienes otro problema ahí, que es que vos hoy, el 60% de los depósitos está en el Banco Central, en LELIQs y en cajes. Si la gente retirase depósito en pesos, el problema es que el Banco Central... Se te desarman las LELIQs. Exactamente. Se te desarman las LELIQs y los pases. Es decir, los bancos le dicen, no, yo no te renuevo más. Dame los pesos. Sí, te los van a dar, te los voy a emitir para darle al depositante. Tiene que emitir, claro. Claro, pero eso genera toda una situación que repercute. Vos controlás el dólar oficial, pero no los dólares libres. Se te repercute en el paralelo y en la inflación. Y en la inflación. Por ese lado, ¿no? Claramente.
hay que ver de cerca también Brasil. Pero es que es todo el mundo así. No es solamente Brasil. Lo que pasa es que los países desarrollados tienen más margen de maniobra. Están todos devaluando y subiendo las tasas de interés y para estabilizar también el mercado cambiario y la inflación, sobre todo. Y con desaceleración económica. Y con desaceleración Entonces, económica. el problema de la cepa Omicron en los mercados, ¿por qué reaccionaron tan mal? Porque nos agarra esto y ya las herramientas se acabaron. O sea, la tasa, tenemos que subir la tasa, no bajar. Están recogiendo el barrilete, ya no tiene otro paquete Biden para lanzar otro paquete fiscal expansivo y monetario. Mandó un billete de 3 billones, 3 trillones de dólares. ¿Cuánto? ¿Otro más de 3? ¿No tiene otro más de 3? Ahora, si vos estás contando eso de países como Brasil, Chile, Estados Unidos, imagínate Argentina. Bueno, llega a haber una nueva ola el año que viene y demás. Arreglate, porque... Argentina está también recogiendo el barrilete de su barrilete chiquito, porque el paquete de la Argentina en términos monetarios fue mucho más chiquito que el resto. Pues, ¿no? Y fue un bombazo. Y fue un bombazo para lo que es la Argentina. Entonces, por eso es que preocupa tanto esto. A ver, no por el tema salud, no por si es grave o no. Cuando aclaro esto para que sepa que estamos hablando de economistas. O sea, que no sé si el tema salud es importante. No, hoy están todos desde la economía afuera, en Europa y en Estados Unidos, hablando de esto. El problema es que si nos agarra, si es importante, nos deja en serios problemas. Estados Unidos tiene 6% de inflación. Estados Unidos. Y Powell llegó a decir, bueno, esto no, yo pensé que era temporal, no es más temporal. Ya sacamos la idea de que esto es temporal, vamos a tener que anticipar la suba de tasas. Ya empezaron a bajar la compra de bonos, Europa está pasando lo mismo. Entonces, el mundo está empezando a sacar el pie de acelerador de todo lo que hizo por el COVID. Te llega a agarrar los micro, no tenés nada para hacer. Y se termina el escenario súper favorable, tal vez siga siendo favorable, pero no súper favorable como tuvo la Argentina, que estamos hablando de tasas de interés en cero prácticamente, un dólar que se devaluó respecto al resto de las monedas y precios de las commodities récord, la soja a $550. Hay un problema más que hay que tener en cuenta a nivel internacional, que es lo que se llama la crisis logística. Claro. Cuento esto por si la gente no sabe bien qué pasó, pero en el mundo cuando vino la pandemia y se cerró todo, todos los barcos que estaban transportando bienes quedaron en el callado donde quedaron, con los containers donde quedaron. Entonces cuando se renovó el comercio, dijeron... ¿dónde está el container para mandar la mercadería a China? No, está en Estados Unidos. Bueno, hay que mandar el container en Estados Unidos. Bueno, entonces incrementó los costos de transporte en 300% en dólares. 4 veces más caro en dólares. Además subió el precio del petróleo. Y en países como la Argentina, peor, porque la Argentina está fuera de las rutas comerciales principales. Entonces un container de China se incrementó más que un container de China a Estados Unidos. Los costos de transporte y también los costos de alojar esos containers mientras estuvieron parados. Eso aumentó sustancialmente. Y el costo del petróleo. ¿Por qué pasó con el petróleo? ¿Te acuerdas que en la pandemia en un momento el petróleo llegó a precio negativo? Que eso en realidad fue que el costo de almacenar el petróleo era más caro que el por la superrecesión mundial. Claro. Resultado, nadie invirtió en petróleo, en energía, entonces ahora se disparó el precio de la energía, se disparó el precio de los contenedores, todo se complicó. Por eso es que la inflación mundial medio que va como reguero de pólvora por todas partes del mundo. Claro. El mundo, porque estamos hablando de que la inflación subió de 3 puntos. No, 15 como acá. Bueno, claro, para nosotros puede ser un mes de inflación, pero para ellos es otra cosa. Y eso ha generado esta situación de que si ahora tenemos que cerrar o algún problema más por una cepa Omicron, estamos fritos. Fausto, gracias. Como siempre, muy interesante escucharte.